Es miércoles de Política Joven. Está con nosotros Amanda Romano, Camila Martínez, Sofía Otero y Manuel Pedrero. Bienvenidas, bienvenido. Gracias. Buenas noches. A ver, comencemos primero el tema de las afiliaciones de Morena, de lo que han venido haciendo durante, pues, no solo los últimos días, sino los últimos meses. También traen una campaña de afiliación masiva, comandada por Andrés Manuel López Beltrán, y esto ha provocado que algunas incorporaciones incluso generen molestia dentro de la militancia morenista. ¿Qué opinas, Sofía? Bueno, creo que esto nos muestra cómo, lamentablemente, yo creo que es mi interpretación, se están priorizando las estructuras sobre apegarse a ciertos supuestos principios, ¿no? Vemos una contradicción total a la carta que apenas acaba de mandar la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que dice claramente el fin no justifica los medios. Y si lo pensamos de manera retrospectiva, pues pensamos en Yunes, que sí no está afiliado, le rechazaron la afiliación porque se veía de plano muy mal, pero ahora vemos a figuras como Adrián Rubalcaba, que sí tampoco está afiliado a Morena, está afiliado entonces al Verde, que es un aliado incómodo de Morena, que sirve a la hora de las votaciones, pero que lamentablemente pues sí mancha su imagen. Y luego si nos vamos al otro caso, porque son dos casos específicos, ¿no? Adrián Rubalcaba, que dentro del Verde pues lo ponen como director del metro, uno de los cargos más importantes de la Ciudad de México, que va a afectar a todas y todos los que vivimos aquí. Y luego a Luis Enrique Benítez Ojeda, que fue plenamente despectivo contra la presidenta Claudia Sheinbaum. Y tú preguntabas ayer, es que ¿cómo es posible? Estaba viendo una mesa que hiciste y decías, ¿cómo es posible que a pesar de cómo llamó a la presidenta, entonces lo estén incorporando, ¿no? Sí. Porque a él sí lo afilian tal cual y aparece, como tú decías, Andrés hijo afiliándolo. Pues bueno, es que hemos visto cómo lamentablemente están traicionando parte de sus principios. Lo vimos, si defendieron a Cuauhtémoc Blanco, ¿cómo no van a defender a Luis Enríquez Benítez? Camila. A ver, el proceso que está llevando a cabo nuestro partido político es un proceso en dos sentidos, ¿no? Uno, una apertura a la afiliación, queremos llegar a los 10 millones de afiliados, pero también se está creciendo en términos éticos, ¿no? Acabamos de aprobar en el Consejo Nacional una serie de lineamientos, ¿no? Que, ojo, cuando una persona se suma a Morena, nosotros creemos, y lo hemos hablado mucho en la revolución de las conciencias, que no es otra cosa que la gente que, por ejemplo, ha hecho política en otros espacios, en otros partidos políticos, puede tener un cambio de mentalidad, una conciencia de por qué esas estructuras, esas formas tradicionales de ejercer el poder ya no van por acá. Ahora, tenemos mecanismos nosotros como partido político para poder resolver esas controversias, ¿no? Ahí está la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que como bien sabemos, por ejemplo, en el caso de Yunes, por estar afiliado a otro partido político, decidió revocarles la afiliación, ¿no? Lo que nosotros queremos fortalecer es esa institucionalidad como partido político, porque qué mal se vería Pedro y todos los demás, ¿no? Que, por ejemplo, nos sucediera como en otros partidos políticos, que son los dirigentes los que dicen, tú sí, tú no. No, en Morena lo que tenemos es un procedimiento institucional y, por ejemplo, con la suma de Benítez, ¿no? A mí me parece importante que hablemos sobre eso. Estamos en un momento importantísimo para Durango. Tú sabes que estamos por renovar los 39 municipios del estado y, por un lado, vemos un partido político como el PRI que se está destruyendo desde adentro, que ya nadie quiere sumarse con ese proyecto que ha mostrado corrupción, que tiene proyectos como la Mera Mera, que es esta tarjeta que dan cuando están en campaña, un poco en términos clientelares, de compra de voto tradicional, y como esos personajes que además están hartos de los dedazos, de las corrupciones, de los alitos morenos, están decidiendo sumarse a otro proyecto. Ahora, sumarse a otro proyecto, como bien lo dijo nuestro secretario de organización, Andrés Manuel López Beltrán, no implica que nosotros nos sumemos a la idea de ellos, al contrario. Oye, ellos Camila, se suman a nuestros principios. Además de cinismo y de comentarios despectivos y ofensivos hacia las mujeres, ¿qué le suma a Benítez? Benítez es un liderazgo que ha tenido una fuerza territorial fuerte en Durango, ¿no? Y entonces, en ese sentido, Benítez, el que hoy se esté sumando a Morena, es también reconocer que está decidiendo sumarse al proyecto de transformación que hoy encabeza la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Y ojo, que todos estos principios de los que hablamos, que tienen que ver con mantener una raya con los poderes económicos, eliminar el nepotismo, estén en Morena o en cualquier partido aliado que venga con nosotros, él va a tener que seguir esos principios para poder continuar con el proyecto de la transformación. Y tendrá Nosotros que esperamos dejar de llamarles
ven a las mujeres, ¿no? Pues hoy ya está decidiendo asumir el proyecto de la Cuarta Transformación, que como bien digo, está comandado por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, ¿no? Amanda, ¿qué opinas? Bueno, pues me cuesta entender y me parece irónico que la llegada de Benítez nos fuera sorpresiva. Todos sabemos que la mayoría de Morena era priista. Más del 50% de sus gobernadores tienen un pasado priista. El PRI no se destruyó, se volvió más guinda, ¿no? Pero porque era el único partido político que gobernaba a nivel nacional. No había otra ¿Me permites cosa. terminar? Qué bueno que ahora ya Muchas gracias. Hay de priistas a priistas, ¿no? Vemos a Rubén Rubalcaba, en el metro. No se llama Rubén. Adrián, Rubalcaba en el metro, y vemos que Citlali Hernández lo llamó el último cacique priista hace unos años, y hoy lo abraza y lo premian con el metro. Entonces, ahí hay unas incongruencias. Vemos también, yo sí veo una ruptura dentro de la Cuarta Transformación. Lo vimos desde Cuauhtémoc Blanco, ahora lo vemos con Benítez. Unos están en desacuerdo con la designación en el metro, y quiero vocalizar que sí veo esta ruptura dentro del interior de la Cuarta Transformación como algo positivo, porque eso demuestra que sí hay gente que sí cree en los principios. Yo he convivido con gente dentro de la Cuarta Transformación que son gente honesta, gente centrada, y que han vocalizado que están en desacuerdo de lo que las cúpulas del poder han hecho con estas incongruencias. Hablamos de nepotismo, ¿y quién está hablando de nepotismo? Andy Beltrán y Luisa María Alcalde. Tantita congruencia. Que ahora no están cumpliendo. A ver, yo creo que, por ejemplo, dos cosas. Para hablar de nepotismo, primero hay que entender qué es el nepotismo, ¿no? Okay. Y cómo, por ejemplo, a ver, legalmente hoy lo que hay en la Constitución, tú tienes que comprobar que haya un uso indebido del espacio donde estás o de los recursos económicos que tienes para favorecer a alguien en un cargo. ¿Qué es lo que aprobó Morena? Te explico. Que fue el único partido que lo está aplicando desde ella. Yo sí haría un llamado al resto de los partidos políticos a que lo sumaran. Ya no puede haber candidatos ni a presidencias municipales ni a gubernaturas, ¿no?, que sean familiares hasta en cuarto grado de quien hoy ejerce ese encargo. Ojo, Morena decidió aplicarlo desde este año. Ya en las campañas de Durango y Veracruz no va uno solo. ¿Qué estamos viendo, por ejemplo, con el PRI? Su candidata de Lerdo, ¿no?, es la esposa del presidente. Pero ese llamado tendría que, para empezar, el PT y el Verde acatarlo. No, claro, pero sí, claro. Fíjate, interesante eso que lo retomes. No solamente aplica para nuestro partido político, sino también para los partidos con los que vayamos en coalición. Es decir, en el caso que en 2027, por ejemplo, el Partido Verde o el PT o cualquier partido político quisiera poner una persona que no cumple con estos requerimientos en contra del nepotismo, ¿no? No podrían ir en alianza con nosotros. Tendrían que ir solos. Entonces, es importante tener esa parte como muy identificada. La otra cosa que yo sí quiero dejar clara es el tema de la revolución de las conciencias, ¿no? O sea, ¿qué pasa si nosotros creemos que de repente vamos a sacar gente de Marte para que vengan a votar acá e impulsen el proyecto de la Cuarta Transformación? Eso no va a suceder. Lo que hay que hacer es un tema de pedagogía política, ¿no? No solamente estoy hablando con las dirigencias, ¿no?, o con los liderazgos, también con la gente de base que durante muchos años confió en el PRI, que en su momento pudo haber sido un partido social, luego se volvió un partido neoliberal. Ahora darles una oportunidad de un partido distinto que pone principio a la gente, que apoya los programas sociales, que mejora los salarios mínimos. Eso es lo importante para que se puedan sumar. Vamos con Manuel, porque ya está desesperado por No, al contrario. Manuel, a ver qué opinas. No, hombre, es tiempo de mujeres. Yo muy atento a lo que se dice. Es una paradoja. El gobierno federal, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene 85 puntos de aprobación, y si hoy fuesen las elecciones, Morena tendría nada más el 52% de los votos. Es decir, entre gobierno y partido hay una diferencia de casi 30 puntos porcentuales. ¿Dónde está ese 30% que está dispuesto a aprobar a la presidenta, pero que no está dispuesto a aprobar el partido? Retomo bastante, Juan Gabriel, pero qué necesidad, porque esta adquisición, fichaje, que ni lo considero fichaje ni adquisición, termina pegando por más local que sea el tema, en este caso de Durango, que ni siquiera es la renovación de la gubernatura, sino elecciones municipales, tiene impacto desde Tijuana hasta Quintana Roo, porque son un asunto de no un tema aislado, sino una repetición en varios focos que han sentido bastantes militantes de Morena. Vámonos a los términos aritméticos. Si Morena gana Durango Capital, que es en teoría la adquisición de Benítez, que va realmente bastante mal en el estado, en la capital de Durango, tienes un problema. Si gana Morena, te toca gobernar con él. Y si pierde Morena, ahora te lo quedas.
Entonces, el pragmatismo, la esencia de la palabra pragmático, es que te debe de ser funcional. Y en ambos casos te estás comprando lepra que eventualmente puede infectar a otras estructuras del partido. Creo que Andrés Por Manuel... ejemplo, la propia senadora Margarita sacó Margarita Valdés sacó un comunicado pidiendo a la Comisión de Honestidad y Justicia que no lo acepte. Sí. Y tiene derecho ella a tener sus quejas. Pero aquí no es un tema de quién me cae bien, quién me cae mal. Es un tema de que si ella tiene, digamos, alguna queja, que la presente, ¿no? Formalmente, ¿no? Siento que hay un tema con las prioridades, la jerarquía de las prioridades de la dirigencia de Morena es lo que esencialmente a mí me hace ruido. Por ejemplo, el tema de Andrés Manuel López Beltrán tomándose la foto, bueno, quien sigue política sabe que Andrés Manuel López Beltrán solamente usa Instagram, no usa Twitter, no usa otras redes sociales, o sea, está bastante focalizado. Y hasta que subió ese video, fue la primera vez que subió un video ya hablando él formalmente como secretario de organización para anunciar la incorporación de este señor Benítez. A mí me preocupa que se establezca un precedente peligroso que es, sí, uno puede insultar al presidente de la República, puede acusarlo de tener nexos con el narcotráfico, como en algún momento lo hizo, puede insultar en ese momento a la candidata y hoy presidenta, y si cuenta con apoyo y estructura territorial, eventualmente puede ser incluido por esta política de puertas abiertas. Eso no solamente es un mensaje para dentro de Morena, sino también para todos los priistas que aún siguen en el PRI y para todos los panistas que aún siguen en el PAN, que si eventualmente no van bien en algunos estados, como pretende ser Durango, ahí está la puerta abierta a pesar de todo. Y sobre el tema de la fotografía y el video de Andrés Manuel López Beltrán, AMLO no hubiera hecho eso, y creo que ahí habría un tema incluso de expertise política, porque Andrés Manuel sabía que esas fotos son del estilo, en un año te las van a recordar, en 5 años te las van a recordar, en 10 años te las van a recordar. Entonces, ante una carrera que considero muy prometedora como la de López Beltrán, me parece apresurado y son los pequeños deslices que, a la mala, se van a terminar aprendiendo por parte de la opinión pública. Camila, ¿quieres responder? Sí, yo nada más quiero decir, si alguien sabía la importancia de tener altura de miras, sumar y tener un proyecto hacia adelante que nos uniera, ese es Andrés Manuel López Obrador. Y de eso se habló mucho en los libros que él escribió. Ahora, yo sí quiero aprovechar, qué lástima que no la traje impresa, pero acá tengo una encuesta de Encol, ahí sí la alcanzan a ver. Yo nada más quiero decir que Morena es el partido político que tiene casi 50, tiene 49% no de aprobación, de identificación del pueblo de México con el partido. El siguiente es el Partido Acción Nacional, que tiene solamente 14%. La gente sabe que Morena representa el proyecto de la Cuarta Transformación y es el partido político que está acompañando a la Presidenta de la República en la construcción de este segundo piso. Entonces, perdóname, nada más, este tema, ¿no? Tan así que la carta que manda la Presidenta Claudia Sheinbaum es una carta a Morena, partido político que ella ayudó a construir. Y nosotros vemos a la Presidenta Claudia como nuestro referente moral. Nuestro referente moral y además una mujer que entiende las necesidades de Suma, como lo hizo también para la campaña de 2024. Y creo que esos datos coinciden plenamente con lo que todos vemos y analizamos, en donde hay una oposición que se quedó en el piso desde la elección presidencial, que no se levantó, que sigue ahí, que parece que no se va a levantar, que el PAN es el que medio quiere dar pelea, pero no la da tampoco, el PRI quién sabe dónde está, y bueno, el PRD ya se extinguió, pero y bueno, MC que uno esperaría que estuviera más en auge ante la ausencia de una oposición firme, pero bueno, creo que más bien la preocupación aquí es que se vuelvan locos en el poder, en Morena, y que entonces ese es en donde radica el cuestionamiento que la gente se hace. Creo que tenemos una gran dirigencia. Yo me siento muy honrada de poder participar. ¿Sí? Me parece que una mujer como Luisa María Alcalde, que ha sido una mujer congruente, que empezó el proyecto, sabe lo que es el territorio, sabe lo que es, ojo, construir un proyecto por el que nadie daba un peso, ¿no? Y que hoy se convirtió en el partido más grande de Latinoamérica y un referente, ¿no? ¿Sí? Ella entiende la importancia de cuidarlo. Por eso, esos lineamientos que hacemos. ¿Qué hizo el partido? Se dio cuenta que estamos creciendo en números brutalmente. Hizo un alto en el camino y dijo, estos son nuestros irrenunciables. Y todos en el Consejo Nacional lo votamos. ¿Quién es el Consejo Nacional? Nuestros representantes territoriales que han sido votados en los congresos, ¿sí? Por nuestra militancia.
Nuestros gobernadores estuvieron presentes, nuestros presidentes de los comités, secretarios de organización y secretarios generales, ¿no? Parte del gabinete federal de la presidenta Claudia Sheinbaum. Todos en votación dijimos, estamos de acuerdo con estos principios y los vamos a respetar. Esa es la democracia. Sofía. Creo que lo que estamos viendo lamentablemente con estas incorporaciones es una confianza desmedida. Camila nos hablaba de que la razón por la que incorporan a Benítez es porque tiene gran fuerza territorial en Durango, que como mencionó, pues está disputando esta elección. Pero ¿a qué nos referimos con fuerza territorial, poder movilizar? Decía mucho el expresidente López Obrador, el pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Y bueno, a mí me parece reprochable pensar que sería beneficioso incorporar a un personaje solamente por su supuesto poder de movilización, y creo que eso se enlaza con el caso de Adrián Rubalcaba. ¿A qué me refiero? Se incorpora a Adrián Rubalcaba en las elecciones pasadas y entonces él, sabemos, había sido 3 veces alcalde de Coajimalpa. ¿Qué población tiene Coajimalpa? Alrededor de 200,000 habitantes. ¿Por cuántos votos ganó? Arrasó Clara Brugada en la capital del país. Por más de 643,000 votos. Entonces, incluso si Adrián Rubalcaba mágicamente, que no es el caso claramente, pudiera controlar las mentes de todos los votantes de Coajimalpa, aún así los votos que le habría dado no eran necesarios para que Clara ganara, ¿no? Y entonces vemos la incorporación de estas supuestas estructuras que ven como necesarias. Yo considero que ahorita y desde las elecciones pasadas Morena era un partido perfectamente consolidado. Y nos mencionaba Camila el libro de gracias del expresidente López Obrador. No solo ese, ¿no? Bueno, varios. Pero esta retórica de decir, bueno, es que teníamos que sumar esfuerzos. Claro, cuando se estaba creando el partido, creo que eso era fundamental. Si no, pues justamente como decías, no puedo sacar gente de Marte, ¿no? Y aunque no nos pueda gustar, pues se comprende. Pero ahora que Morena está completamente consolidado, que como bien sabemos todas las personas aquí, es el partido más fuerte de México, ¿cuál es la necesidad de América Latina? ¿Cuál es la necesidad de manchar su imagen con estas incorporaciones cuando podrían perfectamente seguir ganando elecciones sin estas decisiones? Déjame nada más que haga intervención Amanda y Manuel y regresamos contigo, Amanda. Bueno, yo quiero vocalizar lo que muchos jóvenes sentimos alrededor del país, que es un descontento total y absoluto con el sistema de partidos que tenemos hoy en día. Yo no estoy defendiendo al PRI en lo absoluto, ni a Movimiento Ciudadano. Considero que todos los partidos hoy en día son sumamente incongruentes. Hoy me siento contenta de no ser secretaria de comunicación de ningún partido porque son indefendibles. Creo que al final tenemos a Movimiento Ciudadano, un partido disque de izquierda con políticas anti-LGBTQ en Jalisco, anticlimáticas en Nuevo León. El PRIAN por sí mismo ya es incongruente. Tenemos este tipo de acciones, ya los hicieron con Cuauhtémoc Blanco, súper patriarcales, a un partido de izquierda. Entonces, cuando yo digo que soy apartidista, no me refiero a que no hay un partido que me represente. Es porque hoy en día no hay un partido que se represente ni a sí mismo. Manuel. Una crítica propositiva a la presidenta Claudia Sheinbaum. Cuando se hizo esta crítica, Adrián Rubalcaba ya dijo, ahí está el libro, gracias, ¿no? Y yo me sentí como en catecismo cuando preguntas, oiga, pero esta parte de la Biblia como que no está muy claro, ahí está, léelo, ¿no? Es como una especie de regulador de cómo se estableció o lo dijo en su momento López Obrador, entonces debe de haber un eje rector de conducta por parte del partido. Sí, el problema está en que el propio López Obrador decía prohibido prohibir, ¿no? Y es básicamente la esencia y el alma de cualquier izquierda que sea izquierda, porque cuando no hay debate y no hay disidencia y no hay diferentes opiniones, no es izquierda, es estalinismo. Y no creo en lo absoluto que vaya por ahí Morena. Yo celebro que existe ese debate porque el único que va a poder rescatar, entre otras cosas, a Morena va a ser la propia gente, ni siquiera la militancia, porque no es un proyecto nada más de militantes y creo que sería un error que algunos militantes dijeran, pues si no te gusta, crea tu propio partido. No, perdón, todos pagamos los partidos políticos a través del sistema de impuestos, incluso tan me interesa lo que sucede en Morena como lo que sucede en MC, en el PRI, en el PAN, porque al final de cuentas están subsidiados por los mismos mexicanos. De modo que queda en una paradoja, y aunque López Obrador, que se decía juarista y lo era en absoluto, se le rescata bastante por la frase de el respeto al derecho ajeno, considero que es todavía superior otra que creo que debería de implementarse gradualmente en Morena. Hay que luchar con lo que podamos hasta donde tengamos. Es esencial. Hay derrotas muy dignas
y victorias muy vergonzosas. Okay. Y poco a poco, si la gente nota que no es necesario sacar al PRI del poder para combatirlo con los propios priistas, se puede dar un eje bastante interesante dentro de la propia militancia. Camila, 30 segundos para pasar, porque nos quedan 4 minutos ya nada más, al tema de la gobernadora de Baja California. Rapidísimo, 2 cosas. Hoy hablaba con Heriberto Aguilar, nuestro senador de Sonora, y me contaba cómo Sonora fue un estado que estuvo absolutamente abandonado hasta que llegó el presidente López Obrador. Me hizo un recuento de todo lo que se ha hecho. La planta solar fotovoltaica, el plan de Litio México, el plan de justicia yaqui, carreteras, renovación de puertos. O sea, ha sido brutal, ¿no? Yo que he ido a Durango y me ha tocado ir a algunos de los municipios más abandonados, te lo digo, el PRI tiene destruido Durango, ¿no? Y va a ser muy importante este proyecto de la Cuarta Transformación. Ahora sí te digo, en 2022, un poco tú decías, Morena ya está consolidado. En 2022, el nivel de violencia y de operación que se dio desde el gobierno del Estado, ¿no? Para impedir que Morena pudiera llegar al poder como quería la gente, fue brutal. Nosotros sabemos que la campaña que tenemos que hacer y las elecciones del 1 de junio, tenemos que tener una votación arrasadora del pueblo y sobre todo una gran defensa del voto. Nos queda ya prácticamente menos de 1 minuto para cada quien. El caso del retiro de la visa, por favor. Bueno, pues todavía no tenemos certeza, ¿no? Y no sé qué tanto ayudaría a la especulación. Puede ser desde un tema administrativo. Te quitan la visa por pasarte un alto, vaya. Lo interesante aquí es que primero se lo quitan a su esposo, luego a ella. Entonces podría ser un tema de presuntamente, no tenemos absolutamente nada confirmado, si él hubiera hecho algo incorrecto, desde pasarte un alto hasta tener una investigación, bueno, que eso hubiera impactado con la gobernadora. Yo creo sinceramente que habrá que esperar. Camila. A ver, yo creo que esto se enmarca en una serie de narrativas que ha querido hacer el gobierno de Estados Unidos para desprestigiar a México. Primero dijeron que nuestros migrantes eran abusadores sexuales. Luego que si nuestro gobierno tenía vínculos con el narcotráfico, cuando el ejemplo que usaban era el de Genaro García Luna, de gobierno panista. Ahora están diciendo que si hay un déficit comercial, que si el gusano barrenador, ¿no? Y lo que estamos viendo es que no dan la información. Yo creo que ahí tendríamos que juntarnos todos los mexicanos para exigir que quede claro y no ver a una oposición, ¿no? Que pensando que va a sacar algún tipo de raja política de estas dinámicas que está generando que ya Estados pidió Unidos, el PAN que se separe la gobernadora ellos ventaja, ¿no? La verdad me parece una tontería y una vez más vemos cómo prefieren ellos tener un mínimo triunfo con Morena que garantizar la soberanía nacional. Amanda. Lo mismo al final es pura especulación. Obviamente la oposición está tratando de sacar raja política, patadas de ahogado como llevan haciendo. No creo que sea un tema del gobierno de Estados Unidos, es más, creo que de la oposición aquí, pues que hicieron muy grande esta noticia, pero lo que sí tenemos que garantizar es que una vez que se sepa la información, se transparente al pueblo para saber realmente qué pasó. ¿Es realmente trascendente que le quiten la visa a una Yo la verdad gobernadora? no creo, si es que fue por algo menor, si es algo mayor, se tiene que transparentar y entonces ya podremos juzgar. Manuel. Se la quitan al esposo y por protocolo se lo tienen que quitar a los familiares. Eso como resaltar. Son una chulada los gringos. Le quitan la visa a la gobernadora y le acaban de entregar 17 visas a la familia del Chapo Guzmán. Que eso fue una ironía que hoy se platicó, ¿no? En la conferencia. O sea, combatimos... Ahí sí, que nos expliquen por qué. Totalmente. Si ellos han cuestionado tanto al gobierno de México, ojalá ellos nos expliquen por qué. Han declarado que los narcotraficantes son terroristas y con los terroristas no se negocia, pero sí les regalamos 17 visas, Justo. Pues bueno, habrá que esperar, que también decía la Embajada de Estados Unidos, es un tema de seguridad interna, no se puede revelar la información, es de carácter privado, entonces, pues quién sabe. Y si estuvieran investigando a Marina del Pilar, lo más inteligente sería que no le hubieran quitado las visas para que cuando viaje de shopping a Estados Unidos, pues la detuvieran ahí, ¿no? Entonces, si fuera ese tipo de asunto, como ya se ha manejado antes, pues lo lógico sería que se las mantuvieran para luego ahí aprenderlos. Claro, y más en una comunidad interconectada como Tijuana y San Diego. Claro, cuestión de tiempo. Pero bueno, gracias por haber estado con nosotros. Vamos a la pausa. Gracias.